La diversidad es uno de los valores sociales que rigen el mundo occidental hoy en día. Una sociedad diversa es presentada como una donde existen más posibilidades para elegir y para relacionarse. Una sociedad donde la suma de distintas culturas, razas, estilos de vida y formas de ver el mundo la vuelven más rica. La diversidad y las diferencias deben ser celebradas. Una expresión repetida hasta el cansancio en el mundo anglosajón sobre este asunto es "la diversidad es nuestra fuerza", pero realmente la diversidad racial y cultural hacen que una sociedad sea más fuerte. Los datos parecen apuntar hacia todo lo contrario y esta cuestión será el eje de este video. La idea de que la diversidad es algo positivo está muy extendida y pocos la cuestionan. Creo que una pregunta clave para enfrentar esta afirmación debería ser: ¿en qué circunstancias es positiva? Por ejemplo, si un equipo de marketing tiene distinto origen racial, social y de género, probablemente tengan un enfoque mejor para una campaña publicitaria que uno que sea relativamente homogéneo. Las distintas miradas y opiniones pueden hacer que se mejore el alcance a un grupo de consumidores potenciales y la aceptación del producto. Ahora, si se promueve la diversidad de estaturas en un equipo de básquet para ser inclusivos, lo más seguro es que esta diversidad no haga al equipo más fuerte frente a uno donde todos miden alrededor de 2 metros. Es evidente que la diversidad per se no siempre te hace mejor o más fuerte cuando se trata de objetivos comunes. Una de las circunstancias donde este factor genera polémica es dentro del funcionamiento de la sociedad. A medida que las naciones occidentales van recibiendo inmigración de distintas partes del mundo, van volviéndose mosaicos donde conviven distintas razas, etnias, religiones y formas de ver el mundo. ¿Cómo está afectando este cambio demográfico a las sociedades de estos países? Tratando de conocer el impacto que tiene la diversidad en la sociedad, Robert Putnam, sociólogo y profesor de las universidades de Yale y Harvard, realizó un estudio basado en 30.000 entrevistas, donde concluyó que la diversidad hace disminuir el compromiso cívico, haciendo que menos gente vote, se ofrezca como voluntarios, dé para caridad y trabaje para proyectos comunitarios. En las vecindades más diversas, la confianza en los vecinos baja a la mitad a la que existe en comunidades relativamente homogéneas. Prácticamente todas las medidas que tienen que ver con la salud cívica bajan como consecuencia del aumento de la diversidad. Parece ser que cuanta más diversidad haya, menos interés por el bien común hay. Otro dato inquietante revelado por el estudio de Putnam es que en las regiones étnicamente diversas, la desconfianza no es únicamente frente a los grupos diferentes, sino que también aumenta la desconfianza dentro del mismo grupo étnico. Los habitantes de comunidades diversas tienden a apartarse de la vida colectiva, a desconfiar de sus vecinos, sin importar el color de su piel, a apartarse incluso de amigos cercanos, a esperar lo peor de su comunidad y de sus líderes, a ofrecerse menos, dar menos a caridad y trabajar en proyectos comunitarios con menos frecuencia, votar menos, tener menos fe en que realmente pueden marcar la diferencia y acurrucarse infelizmente frente a la televisión, escribe Putnam en su informe E Pluribus Unum, Diversidad y Comunidad en el siglo XXI. Robert Putnam no es un xenófobo o un racista que detesta la idea del multiculturalismo, sino que todo lo contrario, es un progresista que se encontró con evidencia contraria a sus propias creencias. Cuando este académico terminó de recopilar los datos obtenidos, tardó un año en dar un comunicado de prensa con los resultados, y luego estuvo varios años tratando de encontrar explicaciones alternativas. Un ejemplo interesante sobre el impacto de la diversidad en la sociedad puede darlo una encuesta llevada a cabo en el área metropolitana de Vancouver, Canadá. Esta ciudad está clasificada como la cuarta más hiperdiversa del mundo, donde el 45% de los residentes nacieron en otro país. La encuesta, llevada a cabo por la Fundación Vancouver sobre 3.800 habitantes del área metropolitana, descubrió que 1 de cada 4 se sentía solo con más frecuencia de lo que le gustaría, un tercio considera que el área es un lugar difícil para hacer amigos, la mayoría no tiene relaciones sociales con sus vecinos, la mitad no se ofrece como voluntario y la mayoría prefiere pasar el tiempo con gente de su propio grupo étnico.
Las ciudades multiculturales no son una excepción en un país como Canadá, que se proyecta a ser el primer estado post-nacional del mundo. Otras ciudades como Calgary, Ottawa y Montreal siguen la misma tendencia en cuanto a residentes nacidos en el extranjero. Para 2030 se proyecta que el crecimiento de la población en este país provenga un 100% de los inmigrantes. Otro efecto interesante de la diversidad en la sociedad es una renuencia a redistribuir la riqueza. En las sociedades donde hay una alta inmigración, las personas que pertenecen a una clase social relativamente acomodada sienten menos empatía por las personas de ingresos más bajos porque los ven como un grupo ajeno a ellos mismos. La diversidad trae aparejada como consecuencia a que la gente se vuelva reacia a pagar impuestos. Algo que vale la pena añadir a estos datos es el hecho de que la diversidad étnica en las ciudades no es una mezcolanza donde las diferencias se difuminan y todos coexisten en el mismo espacio sin importar el origen o el color de la piel. Cuando vemos, por ejemplo, cómo se distribuyen los distintos grupos étnicos en las ciudades de Estados Unidos, se nota un patrón donde individuos prefieren estar rodeados de gente cuya raza u origen es similar. Saltan a la vista barrios o zonas donde un grupo es el mayoritario y el fenómeno del crisol de razas, donde varios grupos coexisten en el mismo espacio, es más bien excepcional y en zonas puntuales. Es probable que el mismo fenómeno se dé en cualquier gran ciudad donde grupos étnicos diferentes interactúan. Como conclusión, los datos confirman que el celebrado multiculturalismo no es beneficioso para tener una sociedad encaminada hacia el bien común. La sociedad termina fragmentada en grupos y a su vez los individuos de estos grupos se vuelven más desconfiados que en un entorno donde existe la homogeneidad. Muchos países, o la mayoría, tienen minorías étnicas, culturales o religiosas dentro de sus fronteras y esto ha sido habitual desde siempre. Pero en casi todos los casos, un grupo mayoritario es el que impuso el carácter al conjunto. Esto puede verse en China, donde, aunque existen muchos grupos étnicos minoritarios, la etnia Han es la que le da carácter al país. En Rusia, los rusos eslavos son los que se impusieron culturalmente y dieron cohesión a un país donde conviven numerosas etnias. En el caso de Argentina, un país que recibió entre 4,5 y 6 millones de inmigrantes, principalmente europeos, el Estado los argentinizó a los hijos de los recién llegados en base al sistema educativo. El punto es que en la sociedad de hoy la idea de querer asimilar a las minorías al grupo mayoritario es visto como algo opresivo por parte del pensamiento progresista dominante. Suponiendo que a futuro el multiculturalismo continúe en aumento hasta que no exista un grupo mayoritario y el pensamiento dominante siga siendo el mismo, se abren muchas preguntas. ¿A dónde llevaría esto a una sociedad? ¿Dónde queda el bien común si distintos grupos buscan beneficios para su propio colectivo? ¿Cómo se van a gestionar los choques culturales cuando distintos grupos no se lleven bien entre sí? Hasta ahora, desde la ideología dominante, la respuesta es mirar para otro lado y hacer lo posible para callar a los críticos de su proyecto de ingeniería social. Bueno gente, hasta acá este video. Pueden dejar sus opiniones en la caja de comentarios que las estaré leyendo. No olviden suscribirse y compartir para ayudarme a crecer en esta plataforma. Gracias por estar ahí y nos encontramos en otro video. ¡Saludos!